Saludos, estudiantes de la línea de Cultura Ciudadana del Servicio Social de la Universidad Tecnológica. Mi nombre es Víctor Hugo Muñoz. Yo soy el docente que va a estar a cargo de orientar la línea. Yo soy tecnólogo y administrador industrial de la Universidad Tecnológica. Soy especialista en economía pública y gestión territorial. Tengo 8 años de experiencia en el sector público y más de 10 años de experiencia en procesos de participación ciudadana. Hago este video como parte del segundo taller para tocar tres temas muy concretos. Uno es el enfoque que va a tener la línea de cultura ciudadana durante este semestre y durante el año. Dos es para puntualizar el concepto de ciudadanía y de cultura ciudadana que vamos a trabajar por el resto de los talleres. Y tres, para compartirles los resultados de la encuesta de cultura ciudadana que ustedes diligenciaron la semana pasada y que hizo parte del primer taller. Bueno, recordar obviamente la situación tan compleja que está viviendo el país y el mundo. Necesitamos ser muy responsables, muy conscientes de las recomendaciones que se han dado para evitar la propagación de este virus y entrar en una situación crítica. Muchos de ustedes tuvieron que desplazarse a sus zonas de origen y algunos me han expresado por el correo electrónico las dificultades que tienen con el acceso a Internet y hemos buscado alternativas. De pronto algunos de ustedes están o entran en una situación socioeconómica compleja, por favor también expresármelo a través del correo electrónico si no pueden seguir participando de los talleres. Bueno, ahora sí entremos en materia. Esta es la propuesta entonces de la línea de cultura ciudadana para este semestre. Se está planteando la realización de un laboratorio de cultura ciudadana en donde podamos experimentar con formas de participación ciudadana y una búsqueda permanente a la solución, una búsqueda permanente colectiva a las soluciones de los problemas de la sociedad, de la ciudad y de la universidad. Lo que propone el laboratorio es pasar de las ideas a la acción ciudadana. Estas líneas ya se las compartí en el primer correo electrónico. Son 7 líneas que se están proponiendo, incluyendo la formulación del proyecto de intervención, que son las últimas 3 semanas. De estos 6 ejes, yo quisiera enfatizar en el tema de la innovación. O sea, es fundamental y además para el caso de un laboratorio, estar en la experimentación y la exploración permanente. Y entonces la creatividad es clave. Y allí, en ese módulo de innovación, vamos a hacer mucho énfasis en el tema del arte y en el tema de lo simbólico, porque son nuestros insumos. Allí vamos a encontrar los insumos para las acciones que vayamos a proponer en la universidad como prueba piloto, pero si llegamos a encontrar una acción que fomente la participación ciudadana, el cuidado de lo público y que impulse el respeto a los demás ciudadanos, vamos a intentar replicarla en toda la ciudad. Bueno, ahora sí entremos concretamente a los conceptos de ciudadanía y de cultura ciudadana. Este es un concepto inicial de cultura ciudadana que va a estar complementario a otro que ya les muestro. Este concepto de ciudadanía está en el marco de la ley. O sea, somos sujetos de derechos y de deberes. Este concepto de ciudadanía, también como nos lo planteaba Mocus, ser ciudadano es respetar los derechos de los demás, tiene que ver también con el concepto de ciudadanía desde la Constitución. Nosotros como colombianos somos ciudadanos a los 18 años y podemos votar después de los 18 años, pero en otros países puede ser diferente. Para el caso de Ecuador y de Estados Unidos, se nace ciudadano. Cuando se nace en el territorio, se nace ciudadano. Entonces, aquí también nos invita a hacer una reflexión de qué es ser ciudadano en Colombia. Este segundo concepto de ciudadanía ya tiene que ver con algo más que ciudadano en el marco jurídico, en el marco de la ley, de los derechos y los deberes. Este concepto ya nos invita al respeto por el otro y a considerar que el otro ciudadano es valioso. Y también nos pone a pensar sobre el contrato social. Los individuos nos tenemos que colocar de acuerdo para convivir. Y aquí también ligaría yo tres frases o tres ideas de Adela Cortina, de Aristóteles y de Sartre.
Adela Cortina nos decía que la ciudadanía debe ser pensante, consciente, convivente y dialogante. Aristóteles nos dice que somos seres condenados a vivir con los demás, además que somos animales políticos, el son politicón de Aristóteles. Vamos a enfatizar un poco sobre ese concepto porque ese concepto de animal político nos puede ayudar mucho en el tema de lo simbólico. Y el concepto, la idea de Sartre, de que el hombre es una criatura condenada a ser libre, y ser libre significa estar abocado a tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones significa participar, indiscutiblemente. Entonces, como pueden ver, estos dos conceptos en el tema, este concepto de ciudadanía en el marco de la ley y este concepto de ciudadanía más desde lo humano son complementarios y son los que nos van a servir para pensar los demás talleres. Y por último, este concepto de cultura ciudadana, que también lo plantea Antanas Mockus, que nos dice, pues, después de su experiencia en 2 alcaldías, además de otros procesos complementarios, nos dice que la cultura ciudadana son todos esos imaginarios y son todas esas formas simbólicas que nos permiten convivir en una ciudad. Y la ciudad se entiende como el lugar donde sucede la cultura. También resaltaría esa palabra de percepción. La percepción es muy importante, además porque como vamos a realizar varias encuestas a lo largo de los talleres, la percepción nos indica nuestro imaginario, pero no necesariamente implica el fenómeno real. O sea, la percepción que tenemos puede que no sea lo que esté pasando en el mundo real. Entonces, como ustedes lo vieron en la encuesta de Cultura Ciudadana, se preguntaba lo que creíamos y lo que nosotros consideramos que creían los demás. Allí vamos a hacer un énfasis en el tema de la percepción. Además, en el segundo módulo, que es el contexto, vamos a ver el informe de calidad de vida de Pereira, cómo vamos, y la encuesta de percepción. Y ya vamos a ver que es un tema muy relevante para el caso de fomentar la participación ciudadana. Listo, ya allí terminaríamos con estas 3 definiciones que nos van a ayudar para los futuros talleres y terminaría esta presentación indicando o ligando el tema de cultura ciudadana con el tema de cultura política y así con democracia. Esa va a ser una relación muy estrecha porque es imposible hablar de ciudadanía sin hablar de que somos ciudadanos políticos y que estamos en el marco de una democracia. Y la democracia requiere de un ciudadano, como lo decía Adela Cortina, pensante, dialogante, convivente. Para la próxima semana yo estaré terminando de montar la página web y todo el contenido que vamos a trabajar, y allí vamos a hacer una especial énfasis en esa conferencia de Carlos Gaviria Díaz, Cómo educar para la democracia. Listo. Ya por último vamos a ver entonces los resultados de la encuesta de Cultura Ciudadana que ustedes diligenciaron. Bueno, esta es la encuesta de Cultura Ciudadana que ustedes diligenciaron la semana pasada, que hace parte del taller 1. Para el miércoles a medianoche habían respondido 459 personas. Esta semana permití y abrí el formulario para que respondieran 4 más. Pero solo va a ser esta semana. La próxima semana voy a cerrar el formulario porque este video que están viendo pues hace parte del nuevo formulario, y voy a cerrar el miércoles a las 11:59 de la noche. Bueno, entonces miremos las respuestas. Nos pudimos dar cuenta de que la mayoría de estudiantes inscritos en la línea de cultura ciudadana son mujeres. Aquí podemos ver el 63.9% son mujeres en esta pregunta. Y bueno, quisiera hablar inicialmente de las observaciones que hicieron muchos de ustedes. 72 personas nos aportaron observaciones. Una de ellas es dar la posibilidad de la opción múltiple. Digamos, para esta pregunta aplica. Y otras observaciones que nos ayudan a mejorar el instrumento, a fusionar algunas preguntas o de pronto a evaluar la pertinencia de alguna, que no nos dé mucha información. Pero son muy valiosas esas observaciones que nos aportan porque vamos a estar haciendo encuestas y este instrumento, la idea es poder replicarlo también en la ciudad, si es posible, o en toda la universidad. Bueno,
Entonces, como les decía, esta pregunta lo que buscaba era la participación de los estudiantes en organizaciones. Este 41% son estudiantes que no participan en ninguna organización. Este morado es de partidos o movimientos políticos, que solamente el 1.5% participa de estos movimientos o partidos. El siguiente porcentaje representativo es este 10,8%, que significa que pertenece a algún grupo, club o asociación deportiva de recreación. Este 12% también participa en grupos o clubes culturales, y este 9,3% del movimiento estudiantil. Como les decía, esta pregunta puede tener opción múltiple. Ustedes pueden participar de varios espacios, entonces la mejoraremos. En esta pregunta, ¿participa actualmente alguna organización comunal? El 85% respondió que no. En esta, que se ha participado en la solución a un problema en los últimos 2 meses, aquí, digamos, aumenta el porcentaje de personas que sí participaron de la solución a un problema, y esto es muy positivo. Cuarto, ¿qué puede hacer como ciudadano para ayudar a tener una mejor ciudad? Entonces, el principal porcentaje es dar ejemplo de convivencia ciudadana. El segundo porcentaje representativo es respetar la naturaleza y conservar el medio ambiente con el 19,5%. El 14,8%, escoger buenos dirigentes. Esta respuesta es la política, y aquí haremos un énfasis más adelante con el tema de cultura política, cultura ciudadana, cultura democrática. Y este 11,5%, cumplir las normas. Bueno, ¿en qué porcentaje confían sus vecinos? Pues realmente lo que buscaba era medir la confianza en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros de estudio, en cierta forma la confianza que tenemos entre nosotros los ciudadanos de Pereira. Entonces, más adelante profundizaremos en el tema de la confianza, porque en una ciudad, en una sociedad sin confianza, difícilmente va a tener esperanzas. Y ya lo vamos a ver en una pregunta un poco más adelante. ¿Usted cree que la ley es impuesta por unos pocos? Bueno, aquí podemos ver eso, también una apatía política muy grande, pero también pues por la historia que caracteriza nuestro país. Pero sobre todo esta es un poco pesimista, porque el 89,2% personas no creen en la justicia en nuestro país. Y entonces está muy ligado al tema de la confianza. O sea, las instituciones, en cierta forma, o los políticos han defraudado a los ciudadanos, entonces hay una pérdida de confianza. Y este tema de la justicia es muy crítico. O sea, porque una sociedad que no puede resolver sus conflictos de una manera institucional y en el marco de la ley, muy difícilmente va a poder avanzar como sociedad. Esta 11, ¿usted cree que las normas o reglas sociales son necesarias? Todos que creemos que son necesarias, pues muy pocos respondieron que no. En esta pregunta, ¿desobedecería la ley en qué casos? La mayoría respondió que no desobedecería la ley. El 16,9% dice que desobedece la ley colocando música a alto volumen. Y el 9,8% dice que otra. Sería interesante conocer cuáles serían las otras. Y bueno, acá en estas múltiples respuestas también se genera, como lo dijo alguien, o lo dijeron varias personas en las observaciones, se puede dar un debate muy interesante. La 13, lo que ordena la ley coincide con sus costumbres. Aquí lo que buscábamos medir es si nuestro imaginario o nuestra percepción coincide con la cultura, con la ley o con la moral. Aquí como lo pueden ver. Esta 15, ¿ha rechazado a alguna persona por sus ideas políticas? El 81% no ha rechazado a ninguna persona. El 18% sí ha rechazado. Aquí vamos a ver más adelante pues, el tema de la tolerancia y el respeto. Vamos a hacer un ejercicio con el tema de la música. O sea, ¿cuándo podemos tolerar música diferente y cuándo
para el caso de esta pregunta, ¿cuándo podemos tolerar ideas diferentes? Listo. Esta 16, ¿en qué porcentaje cree que los políticos son corruptos? Obviamente hay un imaginario sobre los políticos muy alto de que son corruptos, pero este 34% por ciento realmente dice que todos. Pero miren qué interesante esta pregunta, en donde dice que si usted cree que hay personas buenas en todos los partidos, el 70% dijo que sí. Entonces no coincide este imaginario de que la mayoría son corruptos en estos dos porcentajes con de que hay personas buenas en todas partes. Entonces, acá hay un fenómeno interesante, pero también está ligado con la percepción que tenemos de los partidos políticos, ¿cierto? Hay un descrédito muy grande. 18, ¿en qué porcentaje cree que los servidores públicos son corruptos? El 63% cree que el 75% son corruptos. El 12% cree que el 100% de los servidores públicos son corruptos. Y yo aquí diría que es un tema de percepción. Como lo decía en el tema de los conceptos de ciudadanía y de cultura ciudadana, podemos estar cometiendo una injusticia cuando nuestra percepción pues hace estas afirmaciones. Entonces, una cosa, como les decía, es la percepción y otra cosa puede ser el fenómeno real. Y tiene que ver obviamente por nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Entonces, vamos a ver algunos casos, como en el caso de funcionarios públicos, en el que puede que hasta más del 90% puedan ser buenas personas y buenos servidores. Y vamos a ver un poco de ese conocimiento de lo público, o sea, lo importante que es ese conocimiento y esa experiencia en esas personas, sobre todo las personas que son de planta, en las alcaldías, las gobernaciones, en el gobierno nacional, cómo sobrevive todo ese conocimiento y esa experiencia de gobierno a gobierno, y es lo que hace que no retrocedamos a veces en muchos temas sociales. 19, cree que a futuro la corrupción disminuirá en Colombia. Bueno, aquí se nota eso, hay un pesimismo, o sea, aquí el pesimismo le gana al optimismo y está ligado obviamente con el tema de la confianza y el tema de la esperanza. 20, ¿ha conocido algún acto de corrupción en su ámbito cercano? Aquí vuelve y juega el tema de la percepción. Puede que creamos que sí, que he vivido de cerca el tema de la corrupción, pero entonces vamos, digamos, liguémoslo un poco al tema de la ley. O sea, en cuántos casos de estos tengo pruebas concretas para evidenciar ese fenómeno, ese hecho de corrupción. Y bueno, pues aquí estas dos van ligadas, así tengo pruebas concretas, realmente estaría dispuesto a denunciar. Entonces, en algunos casos, sí estaría dispuesto a denunciar ese acto de corrupción, y en el 43% habría un miedo, porque pues, este país ha padecido esta violencia. Entonces, y además, unido con la pregunta de la justicia, de si creen o no en la justicia, entonces vale la pena denunciar. Y bueno, yo estaría de este lado. ¿Usted hace lo correcto por reconocimiento social? El 65.3 respondió que no. El 22.8 respondió que sí, pues además de otras razones. Y el 11.9% respondió que sí. Y vean qué interesante con esta otra pregunta. Esto es lo que yo considero de mí, lo que yo haría, mi percepción. Pero cambia completamente en las respuestas cuando yo creo que los demás actúan por otras razones, aparte de lo que yo creo. Entonces el 54.2% creen que los demás actúan por reconocimiento social, pues además de otras razones, pero vean que se voltea completamente las respuestas. Entonces, aquí hay un fenómeno, y en estas otras preguntas, de lo que yo pienso y lo que los demás hacen, tiene que ver también con un fenómeno de superioridad moral. Eso es muy relativo, pero ese fenómeno se presenta sobre todo en las personas que hemos podido acceder a la educación superior. O sea, ya hay un fenómeno de creernos con mayor moral que los demás. Pero en adelante, en otra sesión, profundizaremos en ese tema.
Entonces bajamos hasta esta pregunta de los impuestos. ¿Cree que evadir impuestos es un delito menor? El 67% cree que no, 32% cree que sí. Y bueno, entonces él liga esta pregunta con el tema de la confianza. O sea, ¿vale la pena pagar impuestos? Y también, pues obviamente ustedes no pagan impuestos, los que pagan impuestos son sus papás. Pero bueno, aquí también, es como les digo, se liga el tema de la confianza. Y realmente eso como sociedad, si no confiamos en que se van a invertir bien los recursos públicos, entonces difícilmente vamos a tener una cultura de pago de impuestos. Pero obviamente un Estado necesita de que todos contribuyan y obviamente los que ganan más contribuyan más al funcionamiento del Estado y de los servicios públicos. 31. ¿Usted cree que más de la mitad de las personas de la ciudad compraría mercancías u objetos robados? Y bueno, y esta, que realmente la mayoría, pues el 77.9% de personas cree que comprar objetos robados es el que compra objetos robados es tan culpable como quien los roba. Entonces, bueno, habría que de pronto escuchar a estas personas por qué respondieron que no. Y como les digo, ya las observaciones, 72 personas nos aportaron observaciones y esas son como a grandes rasgos las conclusiones de la encuesta. Realmente fue muy emocionante recibir las respuestas y en tiempo real ver cómo más de 200 personas respondieron y bueno, y sacar muchas conclusiones. Como les digo, entonces, vamos ya a hacer varias encuestas y nos van a servir para medir la percepción. Y en el siguiente módulo vamos a hablar de percepción ciudadana, de Pereira cómo vamos, de la encuesta de percepción y el informe de calidad de vida. Eso es todo entonces para este taller.